Con bastante frecuencia escuchamos o leemos en los medios de comunicación titulares sobre conflictos armados o contextos de violencia comunitaria donde se señala la religión como el elemento vertebrador de esa violencia. Por ejemplo, en titulares como los siguientes: Guerra de religiones en la República Centroafricana o la violencia religiosa invade el corazón de África. En la presentación de hoy vamos a hacer un recorrido por la siguiente reflexión. ¿Es la identidad religiosa una causa de conflicto? Aunque el factor religioso ha estado anteriormente presente en los análisis sobre los conflictos y las guerras, es desde el contexto del 11S cuando el argumento religioso se cuela con fuerza en el corpus teórico y en las principales narrativas y que ha llevado a interpretar las relaciones internacionales de una manera simplista y maniquea, en este caso de una religión en concreto, el Islam. Pero la religión no puede ser suficiente para comprender los comportamientos de millones de personas que viven en lugares muy diferentes e influidos por factores muy diversos. Aquí podemos ver un mapa donde se distribuye la población que se identifica con la religión musulmana, evidenciando la gran diversidad de realidades de las sociedades que siguen el Islam. Por lo tanto, esa interpretación religiosa, que analiza el comportamiento humano siguiendo un criterio religioso, no tiene en cuenta ese abanico de factores y realidades. Tomemos ahora como ejemplo el continente africano, referido en esos titulares de prensa y escenario predilecto para mostrar los horrores de la guerra, donde la identidad religiosa articula el análisis que muchas veces se hace de esos conflictos. Para contextualizar el enfoque que ofrecen estos estudios, es necesario comprender el proceso de adaptación del sistema colonial en el continente, que tuvo lugar de forma más directa a finales del siglo XIX. Durante esa etapa de dominación europea se producen procesos de hibridación en los que surgen nuevas identidades, o donde viejas identidades evolucionan. El proceso de búsqueda de una identidad se acentúa a partir del momento en el que se formaron los nuevos estados, tras los procesos de independencia a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando esos nuevos actores políticos deben construir en un corto periodo de tiempo un Estado inspirado en el modelo del viejo continente y una identidad nacional, pero en entidades territoriales creadas por la administración colonial, sin una lógica étnica, lingüística, religiosa e histórica como para que esas sociedades se identificasen con la nación. En estos estados existe una falta de sentido de nacionalidad, una ausencia de un sentimiento de compartir una identidad colectiva por parte de las diferentes comunidades, o un sentimiento de interdependencia de participación en una entidad nacional. Y es aquí donde otros elementos identitarios, más allá de la nacionalidad, cobran relevancia, como puede ser la religión. Debido a estas transformaciones, hay estudios que sitúan el problema de la identidad como un factor clave para entender los conflictos africanos actuales, valorando tanto la identidad étnica como religiosa. Sin embargo, la reflexión que me gustaría lanzar es la siguiente. Las guerras no las hacen las identidades, las culturas o las religiones, sino las entidades políticas, los estados o las organizaciones. En definitiva, una serie de actores o individuos. No son las identidades en sí mismas las que causan los conflictos, sino que son los conflictos los que convierten en peligrosas las identidades. Por lo tanto, es necesario buscar causas reales de las guerras y dar a la religión el papel que le corresponde. Me gustaría citar un fragmento de un artículo del profesor José Álvarez Junco que dice lo siguiente: clases, naciones, civilizaciones, dioses pueblan nuestro discurso diario como si fueran reales y tangibles, como si fueran árboles, animales o edificios. Y son meras convenciones, necesarias para la vida social y nuestra comprensión del mundo. Las culturas son únicamente esquemas conceptuales que nos sirven para entender un conjunto humano en un momento histórico dado, pero no pueden ser actores ni protagonistas de nada. No poseen ni portavoces ni dirigentes, no tienen enemigos y las guerras necesitan de enemigos. Los protagonistas de las guerras son los individuos o los grupos humanos estructurados en redes jerarquizadas, no las culturas, ni las naciones, ni las religiones, ni las lenguas. Las teorías que defienden los choques identitarios como causa de conflicto en el continente africano son desmontadas por otros estudios que consideran que la identidad no es una causa en sí misma. La polarización existente en algunas sociedades se explicaría por la utilización e instrumentalización que de la identidad han hecho los líderes políticos y los grupos insurgentes de turno,
como una estrategia para hacerse con el poder o para retener el poder. Esto ha caracterizado a los estados africanos poscoloniales con estructuras de autoridad personalizadas y unas redes clientelares basadas en la pertenencia étnica, religiosa o territorial. Pero la gente no se mata debido a las diferencias identitarias. Se mata cuando esas diferencias son utilizadas como barrera para el avance y las oportunidades. Es decir, que la identidad puede considerarse un factor determinante cuando entra en interacción con otros elementos, pero no como una variable independiente o como el elemento que sirve para explicar conflictos que son mucho más complejos.